buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas en nombre de la Asociación de Exportadores de ADEX. Agradecemos la participación de todos ustedes al foro cuando una infracción administrativa aduanera es un delito. Nuestro siguiente expositor, el doctor Carlos Caro, socio fundador en Caro & Asociados, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck del Derecho Penal, extranjero e internacional de Fribourg en Brisgau, Alemania, especialista en Compliance, AENOR Madrid 2018, Programa Superior de Compliance, IE Law School Madrid, ha sido docente del Derecho Penal en las prestigiosas universidades de Perú, director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen, Alemania, miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, España, presidente del Grupo Peruano de la Asociación Internacional de Derecho Penal, director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Bienvenido. Los temas que vamos a desarrollar son tres, en general: infracciones aduaneras más frecuentes, sanciones y regularización, medidas de cumplimiento, compliance, para evitar ser investigado y sancionado por un delito tributario aduanero, cuando una infracción administrativa aduanera también es un delito. Y algunos puntos a considerar es: la presentación tomará 45 minutos, los micrófonos se encuentran deshabilitados, pero sus preguntas nos las pueden dejar por el chat, que al final de la presentación nosotros las responderemos. Muchísimas gracias y adelante, Katarzyna. Gracias a los organizadores por la invitación. Y yo voy a tratar de ser, en cierto modo, muy directo y cablegráfico respecto de las ideas centrales en torno a la diferenciación entre una infracción administrativa y una aduanera, ¿no? Este es un tema viejo para el derecho penal económico, pero evidentemente cuando nos encontramos ante dos realidades, ¿no? Por un lado, el ámbito penal y por otro lado el ámbito administrativo sancionador, los problemas que has apuntado, Kitty, son los problemas que forman parte del día a día, ¿no? Por lo menos en el ámbito penal y en el ámbito administrativo sancionador, ¿no? Entonces, yo voy a empezar por el medio, digamos, por la pregunta clave, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la infracción administrativa y aduanera? Si nosotros vamos a los manuales, vamos a la literatura o incluso lo que ha hecho la jurisprudencia, siempre se suele decir dos cosas, ¿no? La infracción administrativa es objetiva. Y bueno, tú lo acabas de repetir ahora también. En cambio, el delito requiere la verificación del dolo, ¿no? Claro, entonces por ahí podemos encontrar una diferencia clara, mientras que el ilícito administrativo es puramente objetivo, el delito requiere dolo. Muy bien, de hecho, el delito de contrabando, el delito de defraudación de rentas de aduana o la receptación son delitos netamente dolosos, no hay infracción culposa acá. Entonces, es de cargo del Ministerio Público probar en el caso concreto que el hecho ha sido doloso y no ha sido imprudente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquellos casos típicos en los cuales hay un sector o un área que tiene, digamos, cierto tratamiento especial desde el punto de vista tributario, es decir, está liberado de impuestos, las llamadas zonas francas o como se les quiera llamar, y de pronto el conductor del vehículo desvía el vehículo y va por otra zona sin recabar los permisos correspondientes de la autoridad administrativa, ¿no? De la SUNAT, ¿no? Claro, muchos casos penales se formulan así, ¿no? El chofer se desvía porque tiene que hacer otra entrega y en el camino, sin tener las autorizaciones, lo infraccionan, ¿no? Lo intervienen y de pronto persiguen penalmente a todos, ¿no? Persiguen al comprador, al vendedor, al transportista, etcétera. Claro, hay que probar el dolo, ¿no? Desde el punto de vista administrativo alguien puede decir, no, la infracción ya está cometida porque esa mercancía no puede salir de la zona autorizada o la zona de tratamiento especial, ¿no? Pero bueno, como ha salido, entonces ya tiene que operar la sanción administrativa. Y en materia penal, claro, uno dirá, ya existe el indicio para la persecución,
pero para la pura sanción, o ya para la sanción plena, se requiere la verificación del dolo, ¿no? A esto los penalistas le llamamos el criterio cualitativo, que es el criterio de gravedad. El criterio de gravedad es el criterio, en cierto modo, cualitativo, pero que viene dado por el dolo, ¿no? Entonces, hay una exigencia ahí adicional. Segundo criterio de diferenciación, ¿no? La cuantía. Porque, de hecho, la legislación penal aduanera, la ley 28.008 de delitos aduaneros, es muy clara, ¿no? En el caso de los artículos 1, 2, 6 y 8, me estoy refiriendo al delito de contrabando, del artículo 1, sus modalidades del artículo 2, el artículo 6, que es el delito de receptación aduanera, que es decir, cuando tú comercializas bienes provenientes del delito aduanero, es una suerte de lavado de activos aduanero, y el delito del artículo 8, que es el tráfico ilícito de mercancías, ¿no? Claro, en todos estos delitos hay una condición básica, ¿no? La mercancía tiene que superar las 4 UIT, ¿no? Que al día de hoy son 17.600 soles, al año 2021, ¿no? Es el llamado criterio cuantitativo. Yo me voy a referir por 2 minutos al primero, ¿no? Porque el segundo es puramente objetivo. Se hace una cuantificación de la mercancía, más de 4 UITs, eso se va para el ámbito penal y forma parte ya de la investigación que asume el Ministerio Público, ¿no? Pero respecto a lo primero, y es bueno que en este grupo haya abogados, hay un tema sobre el cual yo vengo hablando literalmente hace 20 años, ¿no? Vengo hablando de la necesidad de que en el derecho administrativo sancionador rija el principio de culpabilidad. Ojo, acá en el Perú, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, en varias ocasiones ha señalado que todo tipo de sanción está protegida por la garantía del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad es un principio constitucional y tiene muchas formas de aplicación, ¿no? El principio de culpabilidad. Una de ellas, que es a la que yo me voy a referir, es la garantía de dolo culpa. Y claro, si yo le pregunto a un abogado tributarista, experto en aduanas, o alguien de la SUNAT, ¿cuál es la finalidad de la sanción? Todo el mundo me va a decir, bueno, es la prevención, ¿no? Lo que se quiere es prevenir que este tipo de cosas se susciten. Claro, pero ¿cómo puedes tú prevenir si la sanción es puramente objetiva? ¿Cómo el autor de la infracción, penal o administrativa, va a poder prevenir, evitar la conducta si él no es dueño del curso causal, si quieren verlo así? Él no es una persona que pueda estar actuando bajo dolo o bajo culpa, ¿no? Claro, entonces, esta garantía de culpabilidad, que es propia del derecho penal, ha sido ya reconocida por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema y por la doctrina como una garantía que se tiene que aplicar al derecho administrativo sancionador. Y ojo que eso no lo digo yo, eso lo dice expresamente también la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Al igual que con el ne bis in idem, lo que hace falta es que la gente lo litigue, ¿no? Porque ahí está la herramienta, lo que falta es litigarlo. Litigarlo con el administrativo, que la administración difícilmente en este caso, porque para la administración es muy cómoda la situación en la cual te sancionan de manera puramente objetiva. Entonces, esa comodidad se pierde si, por ejemplo, lo llevas al ámbito constitucional, ¿no? Evidentemente, nadie va a litigar por un caso pequeño, pero en materia aduanera pueden haber casos de rango medio o de rango alto donde valga la pena litigar esta cuestión, ¿no? Es decir, la vigencia y aplicabilidad de la exigencia de dolo culpa para una sanción administrativa. Esto lo dejo anotado porque tal vez pueda despertar algún tipo de interés a lo largo de la elocución, ¿no? Muy rápidamente, fíjense cómo está regulada esta situación, cómo está regulada, ¿no? Acá tenemos un marco legal, Ley de Delitos Aduaneros 28.008, una ley vieja, parchada en el año 2012 con el decreto legislativo 1111, desde entonces no ha tenido más reforma, y un reglamento. Ese reglamento de delitos aduaneros del 2003, con algunos parches también del año 2012. ¿Y qué dice la ley, no? Contrabando, ¿no? El contrabando implica una mercancía cuyo valor sea superior a las 4 UITs, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre contrabando y defraudación? En el contrabando no hay trámite aduanero, ¿no? Entonces, para los penalistas es básico, ¿no? Las clases de penal económico
¿Cuál es la diferencia entre contrabando y defraudación? Bueno, podemos ir al tema del engaño. Pero antes del engaño, porque en verdad en los dos hay engaño, tanto en el contrabando como en la defraudación, el tema clave es el trámite aduanero. ¿Se hizo trámite aduanero? No se hizo trámite aduanero. Cuando no hay trámite aduanero, estamos en el contexto del contrabando. Cuando no hay trámite aduanero. En cambio, si hay un trámite aduanero de por medio, estamos en el terreno de la defraudación de rentas de aduana. Y ahí ustedes verán que el tipo penal es claro, ¿no? Dice el que mediante trámite aduanero, ¿no? Valiéndose de engaño, ardida, astucia. Todo eso puede ser resumido como actos de fraude, ¿no? Actos defraudatorios. El que en un trámite aduanero comete fraude. ¿Qué es fraude desde el punto de vista jurídico penal? Es la violación de los deberes de veracidad, ¿no? Recordemos que no existe una ley que nos obligue a decir la verdad todo el tiempo. Existen leyes que de manera excepcional nos obligan a sincerar situaciones en determinados contextos. Uno de ellos es el aduanero. En ese tipo de casos, muy bien, el interesado, el contribuyente o potencialmente contribuyente, el importador, exportador, según el caso, tiene que sincerar la información ante la autoridad aduanera. Claro, y producto de ello, no es que engañe a alguien, ¿eh? Ojo, no es que engañe a alguien. Esto es como la defraudación tributaria, ¿no? Me refiero a los impuestos internos. No es que yo voy a una ventanilla y engaño a un funcionario, ¿no? Esto no funciona así. Son actos unilaterales. Son defraudaciones unilaterales, por eso que no hay una equivalencia con el delito de estafa. En el delito de estafa yo tengo que interactuar con alguien. Te digo, te vendo mi casa y esta casa es mía y te doy documentos falsos. Claro, yo tengo que engañarte a ti para que tú me la quieras comprar. En la defraudación de rentas de aduana yo no interactúo con nadie, puedo interactuar con un sistema telemático, puedo interactuar con una declaración, un documento en papel que tengo que presentar telemáticamente o físicamente y no más, ¿no? Entonces, no hay interacción, no hay engaño a nadie. Lo que hay es actos defraudatorios unilaterales. Yo en el marco de un trámite aduanero, muy bien, lo que hago es fingir, crear una situación falsa, fraudulenta, violo el deber de veracidad con la finalidad de ¿qué? De dejar de pagar los impuestos, ¿no? Como verán ustedes, para la defraudación de renta de aduana no importa el monto de la mercancía. Si la mercancía valga un sol en teoría, yo ya estoy cometiendo delito. Evidentemente, los fiscales y los jueces aplican acá el principio de insignificancia, ¿no? Cuando hay un caso muy pequeño, no lo persiguen penalmente, ¿no? Lo trata eventualmente como, digamos, un caso que es ajeno a derecho penal y puede caer en el ámbito de lo que es el ilícito administrativo que puede ser sancionado por la SUNAT, ¿no? Claro, entonces, y luego ustedes van a ver en la ley esta forma de contrabando, que es el verso, si quieren verlo así, de la defraudación, que implica evitar el trámite aduanero. Acá no hay trámite aduanero, ¿no? Aquí hay una suerte de engaño, porque yo tengo o tendría que pagar el impuesto, tendría que hacer un trámite aduanero en consecuencia, pero no, lo evito, no hago el trámite, ¿no? Eludo, escondo, ¿no? Oculto. Acá la ley prevé un valor mínimo para la mercancía, que es la 4 IT, ¿no? En el caso de la defraudación hemos visto que no, ¿no? Luego están en las leyes las modalidades de contrabando, el contrabando fraccionado, que es una suerte de contrabando continuado. Muy bien, cuando se realiza el contrabando a lo largo del tiempo, se considera como una sola unidad delictiva. Ya hemos hablado de la defraudación. Están luego las llamadas modalidades de defraudación de rentas de aduana, que son simples ejemplos de lo que regula el artículo 4. Lo mismo acá. Estas modalidades de contrabando son una suerte de ejemplos de lo que significa el contrabando, pero los tipos claves son contrabando y defraudación de rentas de aduana. Esas son las dos formas, digamos, de delitos aduaneros previstos en la regulación, ¿no? Luego, ¿qué podemos tener? La receptación aduanera, ¿no? Que se confunde muchísimo con el lavado de activos. Y la confusión no es menor, ¿eh? Porque ustedes verán que la pena de la receptación es de 3 a 6 años. En lavado de activos la pena puede superar los 15 años. Es decir, no es una cuestión menor diferenciar receptación de lavado de activos proveniente del delito aduanero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia tiene que ver con la propia dinámica del lavado de activos, porque el lavado de activos tiene una finalidad muy concreta, que es la finalidad de evitar
el embargo, la incautación o el decomiso del bien. Es decir, es una suerte de defraudación del sistema de persecución penal. Yo siempre he dicho que el lavado de activos es en verdad un delito contra la función jurisdiccional, porque lo que hace el lavador es evitar la realización del derecho, ¿no? En circunstancias normales, un bien que emana de un delito anterior tendría que ser decomisado, incautado, embargado, afectado, ¿no? Inmovilizado. En cambio, en la receptación aduanera no. Acá lo que se sanciona expresamente es el flujo patrimonial. Es decir, la adquisición, la donación, prendar, almacenar, ocultar o vender o comercializar las mercancías, ¿no? Independientemente de la finalidad. Por eso que la diferencia ya es muy fina, ¿no? En la receptación, el autor únicamente persigue incorporar el bien dentro del tráfico comercial. En cambio, el lavador, además de eso, además de incorporarlo en el tráfico comercial, lo que va a perseguir es desaparecer el origen del bien, evitar que se reconozca el origen del bien y evitando con ello la incautación, el decomiso, el embargo. Otro delito es el delito de financiamiento, ¿no? Delito de financiamiento, al financista también se le tiene una sanción propia, ¿no? Una pena de 8 a 12 años. En verdad, acá la cosa es un poco rara, es un delito que no haría falta tener porque un financista forma parte de lo que es la ejecución de un delito, por lo tanto no tendría que haber un delito propio. Y como verán, la pena es la misma, ¿no? Que en la defraudación de renta aduanera o contrabando agravado, ¿no? Ahora, un delito también clásico, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, ¿no? Acá se requiere también superar las 4 ITs como en la receptación, y la pena es una pena de 8 a 12 años, ¿no? ¿Y cuál es el objeto material? Bienes cuya importación o exportación esté prohibida, ¿no? O está restringida. Un tema fundamental, ¿no? Para los que les gusta el compliance, ¿no? Desde el año 2003, fíjense, esta ley 28.008 es una ley antigua, tiene ya 18 años. Esta ley prevé consecuencias accesorias. Eso es algo que está directamente vinculado al compliance, ¿no? Porque entonces, cuando el delito aduanero, defraudación, contrabando, financiamiento, receptación, tráfico ilícito de mercancías o traslado ilícito de mercancías, se comete utilizando una persona jurídica, lo que puede hacer la Fiscalía es imputar a la persona jurídica. Claro, esto no es el marco de la ley 3424, que es responsabilidad autónoma, administrativa de la persona jurídica, es otro régimen, ¿no? Este régimen del artículo 11 de la ley 28.008 es semejante al del artículo 105 del Código Penal, que prevé la llamada consecuencia para la persona jurídica. ¿Cuál es la clave acá, a diferencia de la 3424? La clave acá es que para sancionar a la persona jurídica tiene que haber sanción contra una persona natural. Por ejemplo, una empresa ha cometido defraudación de rentas de aduana. Se persigue al gerente general. El gerente general es condenado por defraudación de rentas de aduana, ergo, se puede aplicar este artículo 11 y se puede imponer a la persona jurídica clausura temporal o definitiva de locales, la disolución en casos gravísimos, si por ejemplo la empresa es de fachada, cancelación de licencia, derecho a autorizaciones, o prohibición de realizar determinadas actividades, ¿no? Entonces son una suerte de consecuencias administrativas de la pena, son una suerte de consecuencias o sanciones administrativas, pero que las impone el juez penal, luego de verificar que hay un autor del delito, es decir, que hay una persona natural condenada. En cambio, en la ley 3424 eso es diferente. La 3424, la responsabilidad es directa y autónoma. No hace falta perseguir ni condenar a una persona natural. La 3424 no aplica para los delitos aduaneros, ¿no? Los delitos aduaneros tienen su propio régimen y evidentemente eso nos abre frente a todo lo que es el sector del compliance, ¿no? Claro, cómo las empresas, por ejemplo, las empresas aduaneras, las empresas que están en la gestión del riesgo aduanero, muy bien, gestionan el riesgo de evitación de delitos, ¿no? Pueden imponer o establecer o implementar un modelo de cumplimiento, ¿no? Prevención de la delincuencia aduanera a partir del funcionamiento de la organización, ¿no?
No existe una norma ISO en materia de delitos aduaneros. Lo que ya sabemos que existe es una norma técnica, muy bien, de AENOR, que es una norma de Tax Compliance o Compliance tributario en general, donde sus fundamentos podrían eventualmente traerse y aplicarse para un caso como este. Si hubiera algún comentario, pregunta, algo más se podría decir sobre el particular. Ahora, ¿quién es el competente acá? ¿No? El competente es el Ministerio Público. Los delitos son perseguidos de oficio. Este es un tema importante porque al inicio, me refiero a cuando la ley fue publicada, la persecución penal estaba a cargo de la SUNAT, es decir, la SUNAT tenía que hacer la denuncia del caso. Si la SUNAT no denunciaba el caso no era perseguido penalmente. Esto ya se reformó desde el año 2006 con la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal, y hoy en día los delitos aduaneros se persiguen de modo oficioso, es decir, no hace falta la denuncia previa de la SUNAT. La SUNAT puede, digamos, denunciar también el caso, puede emitir informes técnicos que son considerados pericia institucional, pero delitos de persecución pública está a cargo del Ministerio Público. No hace falta que la SUNAT se considere víctima para que el fiscal pueda tomar el caso y perseguirlo. Ahora, acá el resumen, ¿no? Cuando la mercancía no supera las 4 ITs, en los casos de los artículos 1, 2, 6 y 8, ya mencioné, ¿no? Contrabando, receptación y transporte ilícito de mercancías. En todos estos casos se puede aplicar la infracción administrativa, el decreto legislativo 1111, ¿no? Y en ese contexto se puede prever la incautación y secuestro, ¿no? Ojo, la incautación y secuestro de los bienes es una medida cautelar, ¿no? Es una medida cautelar que la puede decretar tanto la autoridad administrativa en su caso, como el fiscal y el juez, ¿no? Puede haber también una incautación y secuestro por parte de la autoridad penal, y en algunos casos puede haber un cruce, ¿no? Entre, digamos, las órdenes dadas por la administración, que pueden ser las primeras, las más rápidas, las más inmediatas, versus las órdenes que pueda dar un fiscal o que pueda también dar un juez penal, de ser el caso. Eso es un tema que podría ser objeto de discusión a la luz del principio ya mencionado de Nevis in idem, ¿no? Bueno, entonces, a la pregunta, volviendo sobre el principio, sobre cuál es la diferencia en la ley es cuantitativa, ¿no? El punto 2, el tema de las 4 ITs, ¿no? La primera diferencia depende de la perspectiva en verdad del abogado, ¿no? Si el abogado renuncia a considerar que se requiere culpabilidad para la sanción administrativa, entonces diremos que una diferencia es que la responsabilidad administrativa es objetiva y la responsabilidad penal es subjetiva. Se requiere dolo culpa, pero es un tema, desde mi punto de vista, que está bajo discusión y revisión. Ahora, algo de jurisprudencia, ¿no? Ya voy terminando. Acá tenemos un fallo de la Corte Suprema, el caso de Tacna, año 2016, donde se hace referencia, ¿no?, a un caso en el cual el bien o la mercancía que no reúne los requisitos de la ley para su importación debe ser devuelto a su lugar de origen, ¿no?, o ser objeto de medidas o sanciones administrativas. Claro, en este caso es interesante porque el juez penal, digamos, la autoridad penal considera que no hay delito, ¿no? Pero producto de eso tampoco es que automáticamente se lo devuelvan los bienes que han sido debidamente inmovilizados o embargados o lo que fuera. No es que exista una devolución inmediata a la persona que se repute como propietaria, ¿no? Por eso dice la jurisprudencia, no resulta razonable ni proporcional que cuando un ciudadano iniciaba el camino legal para nacionalizar la mercancía y levantar su restricción, se le sancione penalmente por no lograrlo, ¿no?, condenándolo por el delito de tráfico de mercancía restringida. Claro, en ese tipo de casos, como verán ustedes, es muy claro, ¿no? No es lo mismo ilícito administrativo que ilícito penal, ¿no? El que no se logre completar el trámite administrativo no implica, ergo, que tenga que haber un hecho de naturaleza penal. El derecho penal es más exigente, se requiere otros elementos adicionales para la consideración judicial, ¿no? Otro fallo, este es del año, Corte Suprema también, este es del año 2017, muy bien,
Fíjense acá, este es un tema súper interesante, ¿no? Dice, el órgano de mérito, es decir, el órgano inferior, obvió apreciar que la aprobación de las DUAS, la Declaración Única de Aduanas, cuyo contenido no se condice con la realidad, es un indicio contingente. Claro. Entonces, si tenemos DUAS que no son verosímiles, para la Corte es un indicio contingente. Se requiere más pruebas. Porque también acá hay una diferencia importante que ya es procesal, ¿no? Y es que en materia penal, para la sanción se requiere el más allá de toda duda razonable, a diferencia del ámbito administrativo, donde basta la prueba preponderante. En materia procesal penal, para que haya una condena se requiere el más allá de toda duda razonable. Por eso dice la Corte, y ahí voy a la parte naranja, muy bien, si se aceptara, dice, ¿no?, la tesis del Tribunal Superior referente al incumplimiento de deberes funcionales, ello no tiene mérito suficiente para concluir que el encausado vio su rol, o vio realizar su rol con la finalidad de coadyuvar en el contrabando de mercancías. No existe, y acá viene lo que mencionaba hace un rato, no existe la pluralidad, convergencia y concordancia que se exige a los indicios contingentes para que tengan la entidad de sustentar un juicio de condena. Dicho de otra manera, el estándar penal es más alto, se requiere el más allá de toda duda razonable. Otro caso, ¿no? Este es un caso de tráfico de mercancías prohibido restringido. Corte Suprema, 2016 también. Se hace referencia a que el bien jurídico protegido en este delito es el control aduanero. Dice, no cualquier mercadería puede salir o ingresar del país, existen ciertos bienes que por su peculiar carácter han de ser rigurosamente controlados por las entidades estatales competentes. Y acá detalla la Corte Suprema el contenido del delito, ¿no? Dice cuál es el sujeto activo, la acción típica, los medios típicos, el objeto de la acción. Y al final concluye que no es típico, por ejemplo, que no haya ingresado o extraído bienes del territorio nacional respetando las reglas de delitos crímenes. Quien realiza la acción descrita sin ningún tipo de artificio o no haya infringido norma que reglamente la importación o exportación, o que recaiga el hecho sobre bienes cuyo precio sea menor a 4 UITs, por lo ya explicado, o que no recaiga sobre una mercancía cuya exportación o importación no esté prohibida ni restringida. Claro, es la conclusión de la Corte Suprema. Otro fallo, muy bien, Corte Suprema también, año 2018, la consumación del delito de contrabando y la consumación del contrabando agravado, ¿no? Claro, entonces, para la Corte Suprema, muy bien, el contrabando se consuma con el ingreso del bien dentro del territorio nacional. Y eso es algo que tiene que ser probado y tiene que estar a cargo de la Fiscalía la probanza, ¿no? Otro fallo, también 2018, la incautación en el ámbito aduanero, ¿no? Fíjense la parte en naranja inferior, ¿no? Dice que la ley de delitos aduaneros establece que las mercancías, medio de transporte y bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los instrumentos, serán custodiados por la administración aduanera. En tanto que se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme que ordena su decomiso o disponga su devolución. Entonces dice, concluye la Corte, en el caso bajo análisis, no puede existir mayor discusión sobre el bien mueble, porque a lo largo de la investigación no se ha logrado determinar que éste sea de procedencia ilícita. Dicho de otra forma, la entrega no se produce en el ámbito penal. La entrega final la tiene que hacer la autoridad aduanera, y eso funciona así dentro del sistema, ¿no? Otro fallo, muy bien, del año 2016, es este, 2018, perdón. Este es un caso interesante, ya estamos terminando, porque en este caso hay absolución, pero hay absolución con reparación civil, ¿no? Hay que recordar acá que en el ámbito penal, con el nuevo código, muy bien, el hecho de que una persona natural sea excluida de responsabilidad penal no quita la posibilidad de que se tenga que pagar la reparación. Eso es lo que se llama en penal la reparación, muy bien, digamos, una sentencia absolutoria que viene con la carga de la reparación. Como en penal hay una acumulación de pretensiones, puede suceder de que existe una solución desde el punto de vista penal, más no una absolución desde el punto de vista de lo que es la reparación civil. Y este fallo lo recuerda en esos términos. Bien, entonces al final, ya voy terminando, ahora sí, voy terminando. Al final lo que tenemos son una serie de fallos por parte de la Corte Suprema
que van ratificando y generando algunas conclusiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, en materia penal se requiere de que el hecho tenga suficiente gravedad, ¿no? Se requiere suficiente gravedad porque los elementos del tipo son mucho más exigentes, porque el nivel de prueba es mucho más exigente, el más allá de toda duda razonable, muy bien, y sobre todo se requiere un nivel de comprobación, como pone a relieve esta jurisprudencia, una acreditación muy clara del elemento del dolo, a diferencia de lo que sucede en el ámbito administrativo, ¿no? Entonces dice acá, por ejemplo, este fallo, que en la medida que nos encontramos ante un delito doloso, los procesados deben de ser capaces de tener conocimiento del carácter ilícito de su conducta, ¿no? Entonces, entra acá a regir la noción de debida diligencia del empresario, ¿no? Que no lo obliga a desconfiar de todo aquello que figura como dato de su mercadería. Claro, entonces acá esto tiene relación directa con lo que es el compliance, ¿no? Porque compliance es debida diligencia, y si tú quieres prevenir delitos aduaneros en el funcionamiento de tu organización, porque te dedicas al comercio exterior, lo que tienes es que pensar muy bien en la prevención en términos de debida diligencia. Tal vez a partir de las preguntas pueda surgir algún comentario al respecto. Y bien, estos ya son fallos repetitivos que ya no viene al caso explicar. Muchas gracias. Quedo en este punto atento a cualquier comentario o pregunta que tuvieran a ver formulado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Caro. Muchísimas gracias también a Katarzyna. Tenemos una serie de preguntas que han sido redactadas a través de nuestro chat y vamos a ir leyéndolas en orden. La primera consulta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando estos delitos mencionados por el doctor Caro no cumplen con el requisito de superar las 4... Uy, ¿algo es doloso? ¿Deja de ser delito? A ver, ¿esta pregunta es para mí o para Kitty? Sí, para el doctor Caro. Ya. A ver, mira, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En materia penal, algunos delitos ya establecen que la cuantía es un punto de partida, pero no el único criterio. Por ejemplo, en materia de faltas contra la persona, ¿no? Cuando hay una falta contra la persona que implica determinado número de días de asistencia, muy bien, pero hay un hecho que le dé gravedad, dice la ley, se puede convertir en delito. Entonces ya no lo ve un juez de paz, sino lo ve un juez penal. Acá no. Acá el único criterio es puramente cuantitativo. O sea, podríamos estar en teoría ante un caso gravísimo de organización criminal, pero que es descubierta cometiendo una infracción que está por debajo de las 4 ITs. Por más gravedad y por más sensación de impunidad que eso pueda generar, desde el punto de vista legal, el criterio cuantitativo es un criterio que zanja la discusión, ¿no? Entonces, el hecho tendría que ser considerado únicamente una infracción administrativa. Perfecto, muchas gracias. Una segunda pregunta es, ¿qué ocurre con aquellos importadores que comercializan marcas reconocidas en el extranjero, pero que no existe titular registrado en Perú? ¿Pueden ser también sancionados en la aplicación de medidas en frontera? Eso Es de una repente lo pregunta puede comentar abierta. Kitty. Claro, Sí. bueno, en la medida que las marcas tienen registros y estos registros, estas marcas generan un mayor valor en aduanas. Entonces, al momento de la importación, si alguien comercializa un producto con una marca, debería incluir el valor intrínseco que se le da al bien en función a tener la marca. Ahora, importar bienes sin las autorizaciones previstas, ¿no? Por ejemplo, si uno, no sé, trae carteras, no sé, Tommy Hilfiger al Perú y las pretende importar, te las van a comisar si no tienes la autorización para, no tanto por un tema penal ni un tema aduanero, sino porque hay un registro de marcas que se debe cumplir, ¿no? Si no tienes tú la autorización, vas a tener ese problema. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Caro y es la siguiente. En el caso del delito de contrabando o de tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, la Fiscalía de Delitos Aduaneros considera cuando se detecta el hecho
en canal de control rojo o naranja. Se considera grado de tentativa. Sin embargo, si la declaración fue canal verde, se considera consumado. ¿Es justo que la aleatoriedad haga más gravosa la situación jurídica del infractor? Sí, a ver, este es un tema que ya ha sido discutido en varias ocasiones a nivel de algunos fallos de los tribunales superiores, ¿ya? Y el tema es que cuando existe canal verde, es decir, cuando existe, digamos, cierta libertad para poder, digamos, internar los bienes dentro del territorio nacional, la Fiscalía considera que estamos ante un camino, ante un caso, digamos, que reviste mayor gravedad, porque se supone que en este caso se ha usado, digamos, del canal verde como un medio o forma, digamos, de cometer el delito aduanero, ¿no? Esa es la razón por la cual se le da ese tratamiento, ¿no? En cambio, en los casos en los cuales hay canal rojo, existe, digamos, el control, y cuando el control, digamos, se dispara, entonces da lugar a que esto se considere como un delito en grado de tentativa. Perfecto. Muchas gracias. Aquí hay dos preguntas también para el doctor Caro. Mencionan, en el caso que se cometa más de una infracción, ejemplo, contrabando y tráfico de mercancías prohibidas, ¿cómo se determina la pena? ¿Son acumulativas? ¿Rige la de mayor pena? Y la segunda pregunta, más que todo es una consulta, mencionó que existe una diferencia que dependía estrictamente desde la perspectiva del abogado. Si puede explicar nuevamente a qué se refiere exactamente. Muchas Sí, gracias. sí. A ver, cuando hay acumulación de delitos, rigen la regla del concurso, ¿no? Entonces alguien podría cometer, de repente el tema de tráfico ilícito de mercancías no es un buen ejemplo si lo sumamos al contrabando, porque ahí puede haber, digamos, una superposición. Pero en un caso donde claramente se cometen dos delitos, las penas se suman. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de defraudación de rentas de aduana y luego receptación aduanera, en ese caso, la persona puede cometer hasta dos delitos. Muy bien, en cuyo caso se persiguen los dos hechos dentro del mismo proceso, y si hay condena, las penas se suman hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, que sería 24 años, y siempre que no supere los 35, es decir, el límite sería hasta 24. Ese sería, digamos, el tratamiento dentro del ejemplo. Y sobre lo segundo, cuando me refería a la perspectiva del abogado, era una reflexión corolaria, ¿no? Porque dije al inicio que desde mi punto de vista no debiera de ser una distinción entre el ilícito administrativo y el penal, la exigencia de dolo no. Yo lo que creo es que hay suficientes fundamentos y hasta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que zanjan claramente que el principio de culpabilidad es también exigible en el ámbito administrativo sancionador. Dicho de otra manera, yo podría discutir la SUNAT, como podría discutir la INDECOPI, que existe la necesidad de que se pruebe el dolo, la culpa cuando menos, para que te impongan una multa o una sanción administrativa. Eso es algo a lo cual los abogados a veces renunciamos, porque estamos también con el chip de la responsabilidad puramente objetiva. Entonces, partiendo de eso, muchas veces la autoridad administrativa utiliza el argumento dolo culpa solo como un criterio de agravación o de medición de la sanción administrativa. Pero llevado esto al plano constitucional, yo pienso que es un tema que se puede y se debe litigar y eventualmente ganar. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay dos preguntas para Kitty. ¿Qué ocurre con aquellas marcas que no tienen titular registrado en Perú, pero sí es reconocido en otros países? ¿SUNAT puede sancionar en aplicación de medidas en frontera? Y en tanto la marca... perdón. No, por favor, termina. Sí, gracias. Y la segunda pregunta es, en tanto la marca no se encuentre registrada en el país, ¿no debería existir problemas ante la aduana? Correcto, sí. En principio, la aduana observa a las marcas, o sea, observa la importación de bienes con marcas cuando tiene un representante registrado en el país. Por eso muchas de las marcas, vienen y registran sus marcas en el país para estar protegidas. En principio, si la marca no está registrada, la aduana no debería generar ningún conflicto.
he conocido de algunos casos en los que ha habido una marca conocida, es decir, no porque esté registrada en el Perú, pero no registrada en el Perú, pero conocida, en la que aduanas ha pretendido, pues, comisar el bien, pero finalmente se levantó la prohibición, el comiso, en atención a que no había un titular que podía ejercer o reclamar el derecho, su derecho, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ahí hay una pregunta para el doctor Caro, es la penúltima pregunta. ¿En el delito de carrusel o en el delito de contrabando de hormiga, por cuantía existe acumulación de pena? A ver, este es un tema súper interesante para la discusión, ¿no? Porque en el derecho penal, en el Código Penal, existe una regla para el delito continuado. Entonces, si el delito es continuado, pero estamos hablando de la misma modalidad, estamos hablando del mismo hecho que se repite, no estamos hablando de hechos, digamos, completamente aislados, sino estamos hablando de la misma modalidad, ¿no? La misma forma de cometer el delito, a través de los mismos medios, eventualmente las mismas personas. Pero en ese tipo de casos se considera todos los hechos de hormiga, como se está llamando, como un solo delito. Muy bien, y se le trata como un delito continuado, en cuyo caso no hay acumulación de penas. No es que cada hecho va sumando penas al anterior, sino todo se considera como un solo delito y hay una agravación por el hecho de ser considerado como continuado. Pero ya no es que se van a sumar todas las penas. Así funciona el sistema. Perfecto. Y bueno, el último punto en realidad no es una pregunta, entiendo que es un comentario de una de las participantes, es: en caso de inmovilización con notificaciones electrónicas en el 2019 que sancionaban con multa, sanción administrativa, la notificación se rige con la norma administrativa o la ley aduanera sobre la inmovilización que se efectiviza desde que la norma lo dispone. Es decir, la eficacia de la notificación de inmovilización electrónica sigue las pautas de la Ley General de Aduanas o de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este era un comentario que de repente, si es que tienen algunos comentarios complementarios, los expositores. Bueno, si es inmovilización por sanción aduanera, prima por principio de especialidad, ¿no? Y legalidad la Ley General de Aduanas, no la Ley de Procedimiento Administrativo. Creo que coincidimos. Hay dos últimas preguntas que acaban de llegar. ¿Aduanas puede comisar un bien por marca registrada o realizar una inmovilización hasta que se tenga claro la presentación de la marca? ¿No es eso competencia de Indecopi? No, sí, Aduanas tiene competencia. Son organismos del Estado, trabajan de manera conjunta, ¿no? Perfecto. Aquí hay un comentario sobre temas de productos restringidos. ¿Qué opinión le merece el tratamiento legal de delito de tráfico ilegal de especies forestales maderables por importación, exportación, reexportación y la comisión del delito de contrabando por especies forestales? ¿Qué criterios de imputación en procesos administrativos, sancionador y penal se deben considerar? A ver, este es un tema súper complejo porque toca no solamente a las competencias de las fiscalías en materia de delitos tributarios, sino también las fiscalías en materia ambiental. Yo me imagino que la pregunta está un poco asociada a estas mafias que existen en el país para el tráfico de maderas, ¿no? Tráfico, bueno, es todo un proceso, porque o sea, son grupos de personas que están en el negocio desde el desbosque o deforestación hasta lo que es el tratamiento y exportación de este tipo de productos, ¿no? Entonces, un tema súper complejo, en verdad, tema súper complejo porque acá entran a regir normas del derecho penal ambiental y normas del derecho penal tributario, ¿no? Y lo que yo puedo decir simplemente es que estos son casos que están vinculados a lo que es el crimen organizado. Entonces, es un error que se traten como casos de delitos aduaneros únicamente o como casos de delito ambiental. Deberían de ser casos que en su mayoría deberían de ser de competencia de las fiscalías de criminalidad organizada. Y alguien dirá, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia absoluta, ¿no? Porque la Fiscalía de Crimen Organizado tiene mucho más poder
tienen mucho más poder, tienen mucho más recursos, son mucho más agresivas, precisamente porque están acostumbradas a tratar con casos de crimen organizado, el caso de tráfico de drogas, lavado de activos, pasando por este tipo de mafias de que mencioné. Muchas gracias. Y la última pregunta para el doctor Caro. Considerando la posibilidad de aplicación de sanciones en vías administrativa y penal, el principio del ne bis in idem implica como presupuesto necesario la suspensión del proceso administrativo en espera de lo que resuelva la sede judicial, teniendo en cuenta que en principio deben establecerse los hechos. También hay un tema muy claro, que en el artículo 3º, en romano, del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, establece desde el año 2006 con mucha claridad que el ne bis in idem es un principio que rige para el ámbito penal y el administrativo. O sea, no es que solamente implica una garantía dentro del proceso penal y la vinculación entre procesos penales, sino también entre un proceso administrativo y un proceso penal. ¿Eso qué significa? Que si en un caso concreto la Fiscalía está conociendo un delito aduanero y a la vez existe un proceso administrativo sancionador por lo mismo, la autoridad administrativa, concretamente la SUNAT, debería de inhibirse de conocer el caso y esperar a que exista un pronunciamiento final, sea por parte de la Fiscalía o sea por parte del Poder Judicial. Esto está regulado con claridad en la norma que he mencionado. Otra cosa es, nuevamente repito, que los abogados hagan valer su derecho, el derecho de su cliente. Les cuento un caso que tuve hace como 2 años atrás, donde nos encontramos con una situación parecida, ¿no? Un caso donde se estaba imputando a un cliente mío defraudación de rentas de aduana y aparte la autoridad administrativa estaba siguiendo el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? La verdad que fue muy interesante porque planteamos el tema de ne bis in idem, y el tema de ne bis in idem viene acompañado además con el abocamiento indebido, porque si una autoridad administrativa está conociendo un caso que ya está siendo objeto de conocimiento por parte del fiscal, y es más, si el fiscal incluso ha solicitado medidas a nivel judicial, entonces, medidas como el levantamiento del secreto bancario, el secreto tributario para investigar, evidentemente la intervención de la autoridad administrativa es un acto que puede ser considerado de abocamiento indebido. Entonces, ¿qué se logró en el caso concreto? Se logró que la autoridad administrativa paralice, muy bien, paralice por orden del fiscal la investigación, derive las copias correspondientes digamos, a la autoridad del Ministerio Público, y el Ministerio Público finalmente determinó de que no existía delito por falta de dolo, y por un tema también probatorio, y el caso se archivó, ¿no? Muy bien, ya si la autoridad administrativa retomó o no la persecución administrativa, es algo que ahora mismo no tengo esa información, ¿no? Pero digamos, en principio se puede hacer valer, a eso me refiero. Ok, muchísimas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Voy a darle la palabra al Rafael Osorio para los agradecimientos y palabras de cierre. Muchísimas gracias, Katarzyna, doctor Carlos. Hoy ha sido muy ilustrados hemos estado por la casuística, las recomendaciones. Yo creo que va a ser de gran valor en general para todos los participantes de hoy, ¿no? Digamos, si tienen alguna duda en adelante, vamos a contactarlos como para poder generar comunidad, ¿no? Y poder resolver cualquier duda a posteriori. Yo les agradezco infinitamente a todos, gracias por su tiempo, y bueno, estaremos muy pronto nuevamente reuniéndonos de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes. Adiós.